Buen día para todos y para todas. En nombre del Gobierno Nacional queremos expresar una infinita agradecimiento a las entidades de control, a los operadores de justicia y a todos los altos funcionarios del Estado que hoy nos acompañan. En la medida de que podamos construir unos consensos entre el Gobierno Nacional, las ramas del poder público, los órganos de control, los servidores y servidoras públicas, pero además con las organizaciones sindicales que los representan a ustedes y a todos nosotros. Este es un diálogo que queremos materializar hoy como un proceso de desarrollo de una socialización, de una propuesta pública del gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. Son ustedes, hombres y mujeres de la gerencia pública del Gobierno Nacional, los encargados de llevar a feliz término esta propuesta. Quiero recordarles a las funcionarias y a los funcionarios que lo que a continuación se va a escuchar en este encuentro no es otra cosa diferente que a la materialización de los principios fundamentales ordenados y establecidos como un proyecto político, social y cultural establecidos en la Constitución de 1991. Esto es, la meritocracia como valor y principio fundamental para acceso a los cargos de la administración pública. Como instrumento jurídico que combate todas las prácticas clientelares que se utilizan en nuestro sistema político y administrativo. Es por esto que quiero mandar un mensaje a todos y todas en el sentido que no es nuevo lo que vamos a decir al país, que no es nueva esta propuesta, que no es una imposición dictatorial. Reitero, es el cumplimiento de unas premisas y unos mandatos constitucionales. Ahora bien, por el año 1990, las décadas cuando se expide la Constitución de 1991, paradójicamente en el país se desarrolla una transformación en lo económico y en el entendido de establecer un nuevo modelo económico. Esto significó para el país que el Estado colombiano, su gobierno, enfrentara una arremetida en el sentido de entender que las instituciones públicas, sus servidoras y servidores, eran ineficientes, eran antiéticas, eran contrarias al desarrollo de la modernidad de los estados y de los países. Se dijo entonces que la casa común, que es lo público, lo de todos, lo de ustedes, lo de nosotros, lo del hombre de a pie, lo del ciudadano y la ciudadana, representada en las instituciones y ustedes fundamentalmente como ejecutores de las políticas públicas, no correspondían a ese paradigma de la eficiencia, la calidad, la ética que representaba lo privado. Eso se nos dijo.
Se dijo entonces que había que hacer una nueva gerencia pública en el mundo entero, con criterios de eficiencia y calidad, para reemplazar lo obsoleto, lo viejo, lo anticuado, lo que no hacía simbiosis con el desarrollo del país. Naturalmente todos y todas conocen que el Estado colombiano se redujo, no solo en su capacidad burocrática, en su capacidad de institucionalidad, sino en su misionalidad. El Estado dejó de ejecutar y solo se dijo que el Estado debía de ser un simple vigilante, un inspector, un vigilante de la ejecución de las obras y el desarrollo del país. Pero bien, en 1990, las décadas, hoy, 3 décadas después, ¿cuál es el resultado exacto de lo que ha sucedido? Pues no fue lo privado lo eficiente, pues no fue lo privado lo ético, porque ¿qué sucedió? La concentración de la contratación pública cayó en pocas manos. El deterioro de la institucionalidad y la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas cayó a sus más bajas expresiones. Los ciudadanos no se sienten representados en nosotros, en sus gobiernos, en sus políticas, en sus instituciones. Entonces, los hechos son concretos. Los hechos y los contextos, los análisis y los resultados muestran hoy un panorama desalojado que no tiene un componente que en la historia colombiana pueda significar. Esto es precarización del empleo público. Esto es ineficiencia en la prestación de los servicios, altos costos en la prestación de estos, bajas coberturas en la implementación de las políticas públicas, desconfianza, reitero, de los ciudadanos y las ciudadanas frente a la institucionalidad. Vean entonces que a pesar de que se nos quiere mostrar o se nos quiso mostrar un paradigma descalificador de lo público, de la casa común, de lo de todos y todas, es el momento de reincorporar unos criterios establecidos en la Constitución Nacional y en el programa de gobierno del cambio para reivindicar el empleo público, para reivindicar nuestras tareas cotidianas, nuestra actividad como agentes indispensables y necesarios en el desarrollo del país. Vean ustedes entonces, queridos servidores y servidoras, que la tarea no es pequeña, es de una magnitud enorme que necesita posibilitar que se desate en cada uno de nosotros la pasión por lo público, por la defensa de lo común, de los intereses generales, sin desatender, sin crear una rivalidad con lo privado, sino con una simbiosis que transforme y que radicalmente cambie los resultados y los extremos de una relación público-privada, porque en estos 30 años solamente se quiso hacer ver que cualquier relación de alianza pública-privada o de lo público y lo privado, los únicos beneficiarios debían de ser los privados, y eso no puede ser. Bienvenida toda la actividad privada en los desarrollos de la actividad pública, pero con criterios de equidad, con criterios de justicia, pero fundamentalmente dándole un valor social
agregado para reivindicar las necesidades básicas de los ciudadanos y las ciudadanas. No estamos diciendo que a lo privado hay que alejarlo de la administración pública, hay que acercarlo, hay que convenir, hay que acordar, hay que concretar programas donde ellos sean fundamentales, pero donde el valor social de esta relación, reitero, tenga sus resultados positivos en la sociedad colombiana, pero fundamentalmente en los más débiles y en los que más lo necesitan. No puede ser posible que la actividad, por ejemplo, aeroportuaria, sus concesiones que se le entrega a los privados, si esta es favorable económicamente, los resultados económicos, sus beneficios, quedan en pocas manos. Pero si los resultados son negativos, quien debe pagar esos costos de la ineficiencia, de la mala administración, es el sector público, el Estado. No puede seguir siendo esa relación, tiene que cambiar. Y los privados tienen que entender que la infraestructura que tiene este país, construido con dineros públicos, usufructuada por ellos para desarrollar sus negocios, debe también tener un valor necesario para apuntarlo en el desarrollo de las políticas sociales del Estado colombiano. Ahora bien, quería decirles a ustedes que en el empleo público quedaron unas huellas muy negativas para la administración pública. Hoy tenemos 911,000 contratistas vinculados al Estado colombiano. Y buena parte de ellos, como aquí lo dirán los órganos de control, como aquí lo dirán las autoridades judiciales, son contratos que están prohibidos por la Constitución y por la ley, puesto que ellos se han utilizado para cumplir funciones misionales y permanentes de nuestras labores misionales de cada uno de nuestros ministerios, superintendencias, organismos del Estado colombiano, a nivel nacional y a nivel territorial. Por eso nosotros hemos dicho, escúchese bien, este es un proceso de transición, es un proceso que tiene que agotar unas etapas, pero que tenemos que hacerlo con celeridad, con prontitud, para poder abocar las tareas, para poder abocar los compromisos que se van a adquirir con el plan de desarrollo, con sus metas, con sus programas. Vean entonces que lo que hoy se está presentando a ustedes, este Plan Nacional para la Formalización del Empleo Público en equidad, con vocación de permanencia de esas plantas temporales y que tienen que ingresar al Estado colombiano a través de criterios meritocráticos. Permítanme brevemente decirles a ustedes que hay varias formas o mecanismos de formalizar el empleo. Una, la ampliación de plantas, en el cual nosotros tenemos toda la intencionalidad, la obligación institucional como función pública, con todos los hombres y mujeres de esta entidad comprometidos en el desarrollo de este programa, en hacer el acompañamiento al igual que la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Como sector estamos comprometidos en ese acompañamiento, en la pedagogía necesaria para desarrollarlos. Pero además, aquí
hombres y mujeres que hoy asisten son conocedores como más de los temas de talento humano, de sus mecánicas, de sus opciones, de sus estudios que hay que para establecer con toda claridad técnica, con toda verdad administrativa y funcional, cuántos son los servidores y servidoras que necesitamos para cumplir la misionalidad en cada una de nuestras instituciones. Entonces, las plantas temporales surgen como una opción, no como una imposición, no como un instrumento que llega de arriba a abajo a imponerse en la administración como ajeno a la vida del empleo público. Dos, otra forma de formalizar, por favor, es proveer todas las vacantes que hoy existen en nuestras entidades. Hemos encontrado instituciones del orden territorial y algunas muy escasas nacionales donde más del 90% de esa planta está sin proveedor, está en vacancia. Y sin embargo existen el doble de contratos de esas vacancias que existen, esos empleos en vacancia que existen en las entidades. Y bien, tercero, existen otras modalidades que pueden posibilitar la formalización del empleo. Pero nosotros hemos querido plantearles a ustedes, comunicarles, como lo hemos venido haciendo hace más de 2 meses, a lo largo y ancho del país, con los alcaldes, los gobernadores, los ministros, los viceministros, los jefes de departamento, a todas las autoridades nominadoras de la administración pública, hemos tratado de llegarle y sensibilizarles en el tema de las plantas temporales, instrumento, empleo que está contemplado en la ley 909 del 2004. Esto es hace más de 28 años. Es una posibilidad y establece la norma cuáles son las características, cuáles son los elementos que se tienen que tener en cuenta para que estas plantas temporales puedan surgir, nacer a la vida jurídica, a la vida administrativa. Ahora bien, en nuestro criterio, en un proceso de transición y la formalización laboral, son el mejor elemento, son el mejor instrumento jurídico para hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos pensando en equidad, porque estamos pensando que la equidad, el empleo debe servir como un elemento fundamental para la igualdad entre los hombres y las mujeres. Porque queremos que el empleo público puede ser una posibilidad real de equiparar, de reconocer todas esas discriminaciones históricas por orientación sexual, por raza. ¿Y cómo lo podemos hacer? Poniendo cuotas de discriminación positiva en esas plantas temporales, diciendo, por ejemplo, el 20 o el 25% de estas plantas tienen que ser empleo para cumplir el primer empleo o empleo joven. Darle la posibilidad a nuestros hombres y mujeres, a nuestros adolescentes, a nuestros muchachos de ingresar a la administración pública con un primer empleo, o bien, o con otro empleo. Decir entonces que haya una cuota mínima de participación de las mujeres en estas plantas temporales, aunque quiero decir y en paréntesis, que hoy hay más servidoras públicas que servidores públicos. Y hay que decir también que los concursos los ganan más las mujeres que los hombres. Pero sin embargo, frente a esta posibilidad de decir que las personas que tengan, y cuando hablamos de equidad, estamos hablando de la discapacidad física o mental, pero que podemos posibilitar el ingreso real y materializar en serio el cumplimiento de la política de discapacidad a nivel nacional. Ahora bien, ¿por qué hablamos de equidad? Porque los territorios
nuestra municipalidad no es homogénea. Entendamos que entre las categorías cuarta, quinta y sexta, el porcentaje es cerca del 93% de los municipios están en esa categoría. Esa categoría, que es esta categoría, son 970 municipios. Vean ustedes que si nosotros posibilitamos y posibilitan las autoridades locales que plantas temporales en equidad, con criterios meritocráticos ingresan a esas administraciones municipales, vamos a fortalecer el poder municipal en términos reales, en términos de poder decir con certeza que la política pública establecida desde el centro del país se va a poder materializar en esos territorios. Hoy no es posible. Hoy hay una ausencia de Estado en 970 municipios del país. No hay capacidad institucional y por lo tanto esos municipios, y entre esos 970 municipios tenemos los municipios PEDET, 170 municipios que en el país han sufrido las consecuencias nefastas de la violencia y de la ausencia de Estado. Son los mayores productores de cultivos ilícitos, donde las necesidades básicas insatisfechas son de naturaleza asombrosa, inmoral y antiética. Por eso es que estamos diciendo que aquí hay que hacer una política diferencial y hay que aplicar estas plantas temporales con enfoque diferencial. Y tenemos la posibilidad de hacerlo, porque es cada una de sus instituciones, cada una de sus entidades, ministerio, superintendencias, las que van a escoger a través de esos procesos meritocráticos, con el acompañamiento de la Procuraduría, de la Contraloría, con el acompañamiento de quienes ustedes quieran, del Departamento Administrativo del Departamento de la Función Pública, por supuesto, pero además de la Escuela Superior de Administración Pública. Y todos ustedes, los que tienen conocimiento, podemos volcarnos también a posibilitar que esto sea una realidad a nivel nacional. Es aprovechar la capacidad de institucionalidad que tiene el Estado colombiano. Es la posibilidad enorme de que el empleo público sea empleo público y no un empleo privatizado, mediado, condicionado a unas circunstancias que ustedes y todos conocen y que no quiero advertir, porque se trata de avanzar, se trata de tomar la iniciativa para erradicar los contratos de prestación de servicio en la función misional y permanente del Estado. Finalmente, quiero decirles a todas y todos, muchas gracias por asistir a este evento. Muchas gracias por estar sintonizados en una nueva propuesta de cambio. Muchas gracias por tener la capacidad, la vocación, la emoción, la esperanza de hacer parte de un gran contingente de hombres y mujeres que deben de hacer efectivo y materializar el cambio en Colombia. Mil gracias.